Esta sesión está siendo grabada y se va a transmitir por redes sociales. Bienvenidas y bienvenidos a la presentación del libro Tramas y conversaciones sobre lo común. Este libro fue editado por el Instituto Pensar y publicado por la editorial de la Pontificia Universidad Javeriana. Nos acompañan hoy para conversar sobre el libro Maite G. Garzón, quien es directora del Departamento de Antropología y es coordinadora del grupo de trabajo de Claxo, Reinvención de lo Común. También nos acompaña Carlos Arturo López, investigador del Instituto Pensar, y él es coordinador del seminario Despojos y Comunes, seminario que está vinculado al doctorado de Ciencias Sociales y Humanas de la PUC y que ha sido el escenario en el que hemos mantenido estas conversaciones. También nos acompaña Julio Arias, investigador del Instituto Pensar, quien está vinculado a la línea de estudios territoriales y quien aborda la relación entre despojos y configuraciones de formas de propiedad territorial en los llanos orientales. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, yo quisiera hacer una breve presentación del libro. Este libro para nosotros es muy emocionante, para quienes hacemos parte del Instituto Pensar y quienes nos han estado acompañándonos en este proceso. El libro es el resultado de un ejercicio de reflexión conjunta de quienes pues hacemos parte del instituto y con quienes hemos entablado pues, estas conversaciones. Aquí está Elena, Tatiana, Marcela, que han hecho parte del Instituto Pensar, pues ahora no, pero siguen siendo parte del Instituto Pensar. Y el libro es una prueba de ello. Y el libro es una prueba de ello. Y también este libro también han participado investigadoras e investigadores del CINEP. Marta Márquez, quien fue directora del Instituto Pensar y quien ahora es directora del CINEP, hace parte del libro y participó en todo este proceso. También hicieron parte jóvenes investigadores que estuvieron vinculados a proyectos de investigación, también líderes y lideresas comunitarias, que se van a ver que hay capítulos en coautoría, y bueno, y otros actores que han sido claves para nuestros procesos de reflexión. Yo creo que esta amalgama de miradas, que además fue muy interesante porque fue una conversación permanente, no solo en el marco de la asignatura, sino que después de que empezamos a producir nuestros textos, nos reuníamos y nos leíamos y nos dábamos duro, pero fue muy enriquecedor. Aprendíamos y de ahí enriquecíamos nuestras propuestas y bueno, esto después se fue a los pares evaluadores. Entonces siempre ha sido como un proceso de una amalgama de miradas, pero además esto es una propuesta situada de comprensión de los comunes, tratando de desmarcarnos de esta visión economicista, aunque ustedes van a encontrar algunas formas de esta visión, pero nosotros hemos tratado de desmarcarnos de esta visión economicista y hemos recordado o hemos hecho énfasis en que la construcción de lo común hace parte de las diferentes luchas, ciclos y procesos de lo social, de lo comunitario, de lo discursivo, desde una multiplicidad de lugares desde donde nuestras propuestas se enuncian. Entonces quiero darles la palabra a nuestros invitados que conversemos sobre el texto. Pues gracias a María Fernanda, que es la editora del libro, que estuvo detrás desde recoger los textos hasta coordinar los seminarios, escribir la introducción en la que trata de digamos, recoger un poco el espíritu de los artículos y trata incluso de ofrecer una lectura en bloque de un texto que en principio es no unitario, en el sentido en que cada quien habla de las tantas investigaciones y tan diversas que hacemos en el instituto, pero que comparten no solo la hermandad y el gusto de ser parte del instituto, sino inquietudes intelectuales que a punta de charlas de pasillo, de leernos, del seminario de equipo en el instituto, del diálogo con colegas, con estudiantes, es decir, con toda esta amalgama de gente que ya refirió María Fernanda, se fue construyendo y es una unidad sólida en ese sentido, a pesar de las muchas diferencias internas y de detalle que hay. Esto para pegarme del comentario de María Fernanda, pero ahora sí, para comenzar, yo quiero decir una cosa que
que creo que resulta cierta en el espíritu del libro, y es que en algún sentido, en muchos, es el segundo tomo de una colección, digamos, y el doctorado vuelve a ser importante en ambos tomos, el doctorado de Ciencias Humanas y Sociales de la universidad. El primer tomo es un tomo que hicimos en conjunto con el doctorado de Ciencias Humanas, que se titula Investigar a la intemperie, donde el equipo de investigadores del instituto se juntó también con estudiantes, con apoyo de otras personas, y puso en escena no metodologías de investigación, sino el modo como cada una de nosotras fue resolviendo sus propias investigaciones. Es decir, es un libro de método, pero no es un libro de método en el que uno encuentra paso 1, formulece una pregunta, sino es un libro donde, vea, yo me metí a hacer esta investigación y estaban estos caminos y funcionaban un poquito sí, un poquito no, y entonces lo que yo hice fue esto. En ese sentido es muy honesto. Es un libro que cuenta la experiencia de investigadores e investigadoras, pero al mismo tiempo es un libro que recoge de nuevo el recorrido de un instituto que ha sabido mantenerse comunidad sin perder la dispersión que queremos que sea parte del espíritu de lo que hacemos. Digo que vuelve a ser importante este tomo del que vamos a hablar de tramas y conversaciones sobre lo común. Digo que vuelve a ser importante el doctorado porque es, en un sentido distinto que el anterior, un producto del doctorado. Cuando hace unos años, cuando Marta Márquez recibe el Instituto Pensar, nos senta a las investigadoras del instituto a pensar en qué sentido somos un instituto y no un montón de proyectos de investigación aislados. Y en medio de un seminario que nos duró un semestre, nos llegó la oferta del entonces director del doctorado, Jefferson Jaramillo, de reordenar lo que era el eje 2 del doctorado para darle forma. Y pues el resultado fue el seminario que llevamos haciendo, que nos había arrojado que, a pesar de las tantas diferencias que tenemos en el instituto, parece que los conceptos despojo y común articulaban o hacían traducible, digamos, nuestras distintas experiencias investigativas para ponerlas digamos, como un instituto que éramos, sin que perdiéramos los toques distintivos de cada investigación. A medida que fueron entrando y saliendo investigadores e investigadoras, cada persona ha sabido encontrar un lugar entre esos dos conceptos y ha nutrido el curso del doctorado, que ha sido a la vez para todas las del equipo un insumo de nuestras discusiones, no solo por lo que discutimos entre nosotros, sino por lo que los estudiantes nos ayudan a pensar, por el modo en que se apropian de los conceptos y los ponen a andar. ¿De qué va el curso? De entender cómo los conceptos despojos y comunes pueden volverse operativos en investigaciones sociales. Y el modo en que presentamos esa operacionalización de los conceptos no es tanto dar las reglas teóricas o los pasos metodológicos, sino contar nuestras experiencias investigativas en torno a esos problemas. Eso hace que nuestro modo de acercarnos a los comunes, no voy a decir sea original, porque no pretende ser original, es distinto a las tradiciones que existen, tampoco porque sea una novedad, sino que no son nuestras investigaciones y nuestra apropiación del uso de los conceptos despojos y comunes no son el resultado de un trabajo conceptual en el que nosotros nos montamos para desarrollar nuestros proyectos, sino que desde nuestros proyectos nos hemos acercado a muchas tradiciones intelectuales y en ese sentido dialogamos con ellas, pero no las seguimos. Es decir, marxismo, por supuesto que hay, o sea, siempre hay por todos lados. Y es muy importante, los diversos marxismos que se han ocupado de la cuestión de lo común
son parte fundamental de nuestro diálogo en torno a la idea de lo común y el despojo, pero también ciertas formas de postestructuralismo y de desarrollos del postestructuralismo que tienden a ser especulativas, a veces demasiado especulativas, nos han ayudado a pensar estos problemas. Hay, por supuesto, como una marca, digamos, del trabajo que se ha venido haciendo por tantos años en el Instituto, feminismos han sido claves para pensar este problema, y feminismos marxistas y feminismos postestructuralistas y latinoamericanos. Pensamiento crítico latinoamericano ha sido muy importante, desde Chantal Mouffe y Laclau hasta el trabajo de Adolfo Chaparro, el filósofo que es profe del Rosario, y la misma Silvia Rivera Cusicanqui, y otras tantas tradiciones relativas a nuestras biografías, a nuestras experiencias, y sobre todo, y en esto quiero insistir, que es una marca de este libro, más que seguir tradiciones intelectuales, sobre todo lo que impacta la noción de comunes es nuestro trabajo de archivo, nuestro trabajo, nuestras biografías, nuestro trabajo con comunidades, en fin. Entonces lo que tenemos acá es una reflexión honesta de un equipo de investigación que es equipo, pero que ha sabido desplegarse por un montón de temas a su manera, sin perder la necesidad de la investigación, digamos, lo que exigen las investigaciones particulares, ni la unidad del equipo, que ahí vamos, ¿cierto? Nos mantenemos ahora bajo la dirección de Oscar Hernández, seguimos con el apoyo a Amado durante todo este periodo, que esperemos que llegue a bueno esto pronto. Y bueno, nada, de nuevo gracias María Fernanda, y gracias a Maite y a Julio, que no aparece en el libro porque es un nuevo fichaje, un nuevo gran fichaje del instituto, pero estarán los próximos. Les agradezco que hayan sido los primeros lectores de este documento, digamos, no con carácter de pares evaluadores, sino de primeros lectores. Entonces, les paso la palabra. No sé cómo hacemos. ¿Empiezo? Bueno, nada, pues muchas gracias a María Fernanda por la invitación, pues a todos, ¿no? Por permitirme como conocer el texto. Pues digamos, es un texto que disfruté mucho su lectura porque es un tema al que me vengo acercando desde hace un tiempo, y encontré, digamos, María Fernanda nos invitó a hacer una lectura un poco también en diálogo con lo que venimos trabajando, y encontré como unos puntos de convergencia bien interesantes en la propuesta, en las maneras en que se está entendiendo lo común. Entonces quería como hablar un poquito de eso, de lo que yo encuentro, de varias entradas hacia lo común que me parecen, digamos, que tienen una riqueza teórica, digamos, una riqueza analítica importante, pero también una riqueza en términos incluso como lo que abre el concepto para pensar políticamente. Creo que eso me pareció muy interesante, ¿no? Tanto en términos de concepto como en términos de las experiencias y las formas de hacer que recoge. Entonces, digamos, partiría un poco como pensando un poco ese contrapunto que yo encuentro permanentemente en el libro entre lo que María Fernanda mencionaba un poco en la presentación, y esta lectura economicista pues de los comunes, que muy ligada pues al trabajo de Ostrom, y yo siento que pues digamos, y coincido mucho con los textos en general. Yo siento que en eso coincidimos, como que Ostrom en general fue muy importante en su momento para plantear una alternativa a formas de gestión de los bienes que vayan más allá de la lógica público-privada, pero también tiene unos límites muy importantes, ¿no? Muy importantes, y creo que este trabajo va trabajando sobre esos límites, y uno de esos límites para mí tiene que ver con que, pues como Ostrom está dialogando en el marco como de la teoría de la decisión racional, está en ese marco, de alguna manera está hablando con un sujeto que no está situado, un sujeto que no tiene experiencia, y lo que yo encuentro en los trabajos que están aquí precisamente es una construcción de lo común que solo es posible a partir de un sujeto situado y digamos que es producido desde la experiencia misma, una experiencia construida con los otros. Entonces creo que este es un punto fundamental, porque eso se ve claramente, digamos, en varios de los capítulos donde se recogen las trayectorias de construcción colectiva
principalmente de poblaciones rurales, pero también poblaciones urbanas, como el caso del proceso Asamblea Sur aquí en el Tunjuelo, o el caso de las poblaciones de la frontera colombo-venezolana. Y yo creo que digamos un poco esa mirada histórica parte de reconocer un poco como la experiencia como central, como una condición necesaria para entender cómo se produce lo común, ¿no? Y que lo común no se construye simplemente a partir de un acuerdo de voluntades, sino particularmente a través de formas de hacer, de vínculos sedimentados a través de años de construcción con el otro, ¿no? Entonces creo que ese es un primer punto, digamos, de entrada, que permite también entender que las construcciones de lo común no son una sola construcción de lo común, y que tenemos que entender eso común en relación con esas trayectorias históricas de las colectividades que se generan en ese mismo proceso histórico. Es decir, tampoco son colectividades, que es el otro punto, y es que aquí al trabajar no es la experiencia de una colectividad ya concluida, sino digamos que es en esa misma experiencia, en esas mismas trayectorias, esas colectividades se van reinventando permanentemente y se están erosionando también, ¿no? Digamos como que ahí no hay solo un ejercicio de permanecer y constituirse, sino también de permanentemente también ponerse en crisis, ¿no? Tener que reinventarse, tener que reposicionarse, tener que digamos, de alguna manera, reubicarse y desplazarse desde el lugar en que se habían, digamos, un poco como posicionado los sujetos. Entonces creo que ese es un punto clave que me gustó muchísimo del trabajo, y digamos que parte también de una mirada de lo común en términos, digamos que nos lleva en términos metodológicos a pensar también cuáles son las temporalidades de construcción de lo común. Digamos, ahí encontré pues en la propuesta del trabajo de Juliana Flores sobre el acto Arearing, un poco esta idea de los ciclos. ¿Cuáles son esos ciclos de construcción de lo común? ¿Cómo se retroalimentan las experiencias tanto de construcción de lo común, pero también de despojo en nuevas construcciones de lo común? Eso me pareció, digamos, en términos metodológicos muy interesantes. Un segundo aspecto que me pareció central es que, digamos, y que nuevamente siento que hay ahí un contrapunto con la mirada economicista, y es que como no hay un acuerdo, lo que encontramos aquí son procesos de comunalización. Y en tanto proceso, digamos, esto implica, creo que es más importante que pensar lo común, pensar cómo se está constituyendo y restituyendo, digamos, permanentemente lo común. Y aquí creo que me parece que hay algo adicional, y es pensar lo común no solamente como un ejercicio de restauración, una lucha por restaurar o preservar lo común, sino un ejercicio de experimentación y imaginación política. Sí, creo que hay algunos textos, diría, enfatizan más esta idea que otra. Menciono, por ejemplo, el de Tatiana, me parece que trabaja mucho, digamos, un poco como, no es que la gente esté luchando por preservar simplemente un común, que ya tiene, sino que precisamente el ejercicio está en cómo se está construyendo, y esa construcción no es una construcción necesariamente de reeditar el pasado, sino todo lo contrario, es un ejercicio inédito, ¿no? Y creo que ahí está un poco como la fortaleza, porque lo que estamos viendo son que obviamente el pasado nos permite entender cómo se está construyendo lo común, pero no es el pasado lo que está siendo reventado. Y eso me parece interesante, lo que está siendo reproducido, es algo nuevo. Se trabaja con el pasado, pero es algo nuevo que se está experimentando. Y esto implica, creo que también una postura frente a cómo entendemos esa tensión entre la producción de lo común y las posibilidades que nos cierra y nos abre el capitalismo, ¿sí? Y ahí yo siento que de alguna manera lo común no aparece simplemente como lo que preexiste, lo que logró preservarse a pesar del capitalismo, sino incluso lo que emerge un poco en las grietas, un poco como lo trabaja en el trabajo sobre el proceso de reparación en Trujillo, ¿sí? Como en esos intersticios que permite construir algo, incluso en esas grietas del capitalismo, o abrir grietas dentro del capitalismo. Creo que hay una potencia importante en lo común, es decir, no se trata solo de restaurar, sino creo que hay esos ejercicios que en medio de esas relaciones atravesadas por el capitalismo, porque no están fuera de ellas, logran, digamos, abrir nuevas posibilidades, ¿no? De pensar las relaciones sociales, las relaciones con la naturaleza, las relaciones con lo político. Un siguiente aspecto que creo que está ahí en varios de los trabajos, de ahí yo sentía como una conexión, no la había enunciado en ninguno de los trabajos muy claramente,
pero a mí me remitía mucho a Thompson y a su discusión sobre pues, la economía moral y a una cierta mirada de lo común como una racionalidad moral, pero esa racionalidad moral no, entendida de múltiples maneras. Entonces, en varios trabajos lo común se liga a un principio, digamos, donde la acción colectiva está subordinada a la reproducción y el cuidado de la vida. En varios de los trabajos aparece eso. Y eso me parece importante y ahí hay un diálogo que uno, digamos, claramente encuentra con ciertos feminismos y con la noción de ética del cuidado, ¿no? Pero adicionalmente creo que hay algo más y es no simplemente es reproducir la vida, sino cuál vida es la que queremos reproducir. Eso es como lo que aparece ahí en juego. A mí me parece que ahí hay un diálogo interesante. Yo, digamos, mi trabajo particularmente, yo estoy dialogando ahí con Graeber. Graeber en una discusión sobre lo político plantea que lo político tiene que ver no con la disputa por los valores, sino por definir qué es el valor, qué es lo valioso, qué es lo importante. Y lo que me parecía, digamos, un poco que a través de lo común se está definiendo qué es lo importante. Digamos que la dimensión política de estas luchas de construcción de lo común tratan de decir qué vida es la que hay que vivir, cuál es la vida que hay que reproducir, cuál es la vida que hay que cuidar. No solo la lucha por la reproducción de la vida en común, porque no toda vida en común es una vida que vale la pena, digamos, por la que valga la pena luchar. Entonces creo que en esa dimensión, digamos, hay una dimensión de lo común, donde lo común ya no es simplemente una cuestión de unos bienes gestionados, sino de una ética, de unas éticas en tensión. Yo diría más bien de unas éticas o unas moralidades en tensión, de unas racionalidades morales en tensión, sobre cómo gestionar la vida compartida y cómo gestionar aquello que lo sostiene. Pero también en varios de los trabajos aparece una noción, digamos, de lo común, de este principio que está muy ligado como lo común entendido como cierto principio igualitario. Laura Quintana tiene un trabajo un poco hablando sobre eso, digamos, esa lógica del reparto, y aparece un poco como lo común tiene que ver con esta idea de que de cómo hay una lógica igualitaria de reparto entre los esfuerzos y el goce de la vida en común, ¿no? Cómo participamos en esos esfuerzos y esos goces, pero también de reparto del poder de decisión. Y otra de las cosas que aparecen en varios de los trabajos y en varias de las experiencias que se recogen son todas esas prácticas asamblearias que están detrás de muchos procesos, ¿no? Y esto me parece importante porque uno podría caer en el juego de entender estas prácticas asamblearias como nuevamente la escena ¿no? del acuerdo racional de voluntades. Y lo que uno encuentra aquí en estas etnografías es que aunque esas asambleas son importantes y se llegan a acuerdos, esos acuerdos son posibles porque hay unas tramas comunitarias, ¿no? Entonces aparece una lógica, creo que de lo que estamos entendiendo por democracia, por ejemplo, de lo que se ha entendido desde el liberalismo como democracia, que es diferente, porque no es la posibilidad del acuerdo no está basado en una coincidencia de los puntos de vista, sino en un tejido comunitario que me permite construir en medio de la heterogeneidad y de la divergencia. Y eso me pareció muy importante, digamos, de cómo se van rescatando esos procesos en el Ariari, en Trujillo, en Asamblea Sur, digamos, en distintos procesos. Creo que eso está ahí y, digamos, sobre eso también llamaría la atención. Un cuarto aspecto para mí que es bien importante, que tiene que ver con la relación entre los comunes y el conflicto. Y es cómo, digamos, podríamos entender, digamos, y creo que el libro se mueve entre las dos posiciones. Ahí encontré como que hay más puntos de vista. Una mirada donde de alguna manera el conflicto claramente está ubicado entre quienes están luchando por construir, proteger, cuidar lo común y aquello que amenaza, ataca, despoja lo común, ¿sí? Y otra que entiende el conflicto como constitutivo de lo común. Y que está dentro de la gente misma, que está vinculada a los procesos de constitución de lo común, ¿sí? Entonces creo que están esas dos dimensiones, ¿no? Una, cómo entender, y ahí digamos el reto, y creo que el libro permite pensar en esas dos dimensiones, es cómo se articulan esas dos dimensiones conflictivas, ¿sí? Si el conflicto solo está fuera, hay dos sujetos en conflicto, o si el conflicto es la condición misma que permite la emergencia de lo común.
¿no? Y esto llevado, digamos, esa relación que establecen en el segundo bloque del libro, muy centrado, digamos, en toda la parte del conflicto armado y la construcción de común. ¿Sí? ¿Es lo común aquello que se defiende del conflicto o es lo común aquello que está emergiendo en medio del conflicto? Y yo lo que encuentro en varios de los trabajos, por ejemplo en el de Trujillo, es precisamente eso, ¿sí? Incluso que esos instrumentos, por ejemplo, de reparación, implican tensiones entre la gente, implican experimentaciones entre la gente, pero que eso no es la otra cara de lo común, sino que precisamente lo común está ahí, ¿no? Digamos como está en ese juego. Entonces creo que ahí hay un espacio interesante porque es un poco, bueno, como tenemos una mirada de lo común que no plantee digamos que no tenga como centro un punto de retorno o un punto de quietud, sino más bien lo común como un ejercicio de desestabilización, que creo que es algo que plantea Tatiana en su trabajo, ¿no? Un poco como lo común no necesariamente está centrado en la constitución de la comunidad, sino también en desestabilizar la comunidad, ¿no es cierto? Y creo que ahí lo común ya no emerge como algo que nos salva de las amenazas del capital solamente, sino como algo que de alguna manera incide, tensiona, desestructura ciertas formas, digamos, ciertas formas de relación profundamente, digamos, violentas y inequitativas. Y finalmente, pues digamos un par de comentarios, bueno, una con respecto a la relación entre lo común y el Estado. Creo que me pareció interesante también que en varios de esos trabajos los colectivos que están ahí trabajando son colectivos que no simplemente están en una relación de antagonismo con el Estado, sino que también trabajan desde el Estado mismo. Y esto nos empieza a hacer preguntar, bueno, ¿la lógica de lo común necesariamente tiene que estar fuera de la institucionalidad o hay posibilidades de una lógica de lo común que de alguna manera ensucie la lógica institucional, por decirlo de alguna manera, contamine esa lógica institucional? Claro, no plenamente, pero ¿qué posibilidades hay de desestructurar no solamente en los márgenes, sino más bien ampliar el margen, por decirlo de alguna manera? Esa sería como otra cuestión que yo creo que va poniendo el libro, ¿sí? Pensando en esa relación entre las organizaciones sociales y digamos las distintas presencias del Estado a nivel local. Y finalmente creo que el trabajo sin duda es una apuesta muy importante por entender lo común desde una perspectiva tanto histórica y etnográfica. Lo común claramente situado, digamos, creo que eso es fundamental. Y en el caso, digamos, de los trabajos que tienen un corte más etnográfico, desde una etnografía crítica. Creo que no es gratuito que la gente que termina trabajando con lo común es gente que en general ha estado también vinculado a procesos sociales. Entonces, creo que ahí hay un ejercicio también bien interesante para pensar cuál es el lugar de los investigadores, no solo en mapear lo común, sino cómo están participando en la construcción de lo común desde ese lugar, digamos, un poco diferente, digamos que no es la misma posición que ocupa todo el mundo. Entonces, creo que ahí también es un trabajo que puede ser bien interesante para pensar ese ejercicio de investigación sobre lo común, pero también de coproducción de lo común desde la investigación y más allá de la investigación. Entonces, nada, eso sería como lo que podría. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a María Fernanda por la invitación a leer este libro. Siempre es un privilegio, pero también un reto enorme cuando lo invitan a uno a comentar libros, porque en cierta medida se espera, ¿no?, que no tenga cierta experticia en los temas del libro, y puede que sí en ciertos aspectos, ¿no? Pero realmente yo me encuentro un libro del cual aprendo un montón de cosas nuevas, ¿sí?, de las cuales no tenía ni idea, en serio, de un montón de discusiones de otros campos disciplinares, de otras perspectivas, y eso es como lo primero que yo quiero resaltar, ¿sí? Invitarles a leer este libro desde el lugar en el que se encuentren, de trabajo, institucional, organizativo, porque a pesar eso de las discusiones especializadas que tiene el libro, de las discusiones, por supuesto, pues fundadas en la academia, es un libro
que está abierto para muy distintas lecturas, para muy distintos públicos, ¿sí? Entonces quiero insistir mucho en eso. Yo vengo más de la antropología y recientemente la relación entre la antropología y la geografía, donde temas como estos, muy asociados sobre todo al problema del despojo y a los múltiples procesos y formas de despojo, están muy asociados todavía a ciertas literaturas, a ciertas discusiones, y un libro como este pues lo lleva a uno de nuevo a una variedad de temas, de discusiones y de lugares que no es tan común encontrar en libros, en volúmenes, en dossier de revistas dedicadas a ese tema, de nuevo sobre todo en los campos que yo vengo. Entonces una maravilla de verdad que lo pongan a uno a leer un libro donde uno aprende de tantas cosas y donde de nuevo uno aprende desde muy diversos saberes y discusiones, y donde uno también puede establecer como diálogos con los lugares desde donde uno viene. Y desde ahí quiero hablar justamente en este momento, ¿sí? Quiero resaltar 4 puntos que yo creo que son claves para muchas, pueden ser claves para muchas lectoras, muchos lectores, pero que en particular me convocan a mí desde mi trabajo, sobre todo desde un trabajo centrado en conflictos territoriales, conflictos agrarios, ¿sí? Y desde lugares muy particulares como los llanos colombianos específicamente. Entonces, esos 4 puntos, el primero que quisiera resaltar es más de método, ¿sí?, que veo en el libro, y es que el libro es un libro, pues como está en el título, tramas y conversaciones, ¿sí? Esa es la primera cosa para resaltar. Es un libro que en efecto se enfrenta a lo común y a lo comunal desde distintos lugares, ¿sí?, desde distintas fuentes, desde distintos materiales, pero con esta idea de ir entrelazando permanentemente cada artículo, cada capítulo, pero también en sí mismo la introducción y las conclusiones va mostrando que los capítulos están entrelazados, y yo creo que eso se explica un poco en lo que contaba María Fernanda y Carlos Arturo de la historia que hay detrás de este libro también, que uno encuentra esos entrelazamientos y las conversaciones, ¿sí?, que terminaron en este libro, ¿no? Y que eso lo vemos también en la escritura, porque es un libro que vincula conversaciones entre muy distintos saberes, entre muy distintas disciplinas. Eso, gente, ahorita estaba releyendo las formaciones de las autoras, de los autores, y eso, desde ciencia política, psicología, también gente de los mismos procesos, filosofía, historia. Entonces hay una cantidad de disciplinas conversando alrededor de este tema. Y algo que resaltaba también Maite, y es que además de que tiene varios artículos, varios capítulos, un énfasis conceptual muy fuerte, ¿no? Y unas discusiones que ahí es donde yo me sentía eso, aprendiendo un montón, tomando notas un montón, de filosofía política muy fuertes, ¿sí? Es un trabajo basado en material, en construir archivo, en referentes empíricos, como le quieran decir, ¿cierto? Un trabajo, todos los textos, ¿sí?, desde el trabajo de literatura, desde el trabajo en la frontera, desde el trabajo de debates públicos, desde el trabajo de la Yari, todos los textos basados eso, en archivos, en materiales muy particulares, en referentes empíricos muy particulares, de nuevo en diálogo con discusiones conceptuales gruesas, grandes, realmente. Otra cosa, pensando de nuevo en este primer punto de método, es que en efecto lo común no aparece como en el libro como un objeto dado, pero como un objeto científico dado, ¿cierto? Sino como justamente algo que es mucho más que eso, que es una forma de acción, por ejemplo, ¿no? Que es una forma de trabajar también, que es una forma de intervenir, ¿sí? Y que no es de nuevo meramente ese objeto que está ahí. Y por eso la centralidad, lo que decía Mike también, de la etnografía crítica, de la investigación colaborativa, del diálogo de saberes, sí, también de la manera de escribir de varios de los artículos y de plantear, de ver esos quiebres, esas grietas, ¿sí?, que yo creo que es fundamental también ahí, pensando en términos de métodos, que no, como lo planteaba Carlos antes, no tiene que ver solamente con una serie de herramientas ahí, metodológicas dadas. En medio de todo eso también de las cuestiones de método, en este primer punto, me parece clave, y ahí hablando desde donde vengo yo, desde el trabajo más sobre despojo, esa visión, esa conceptualización del despojo con lo comunal siempre, ¿no? El continuo comunal despojo, ¿sí? Y de nuevo, no simplemente lo comunal como lo que era previo al despojo, lo que ya estaba dado
hasta que llega eso que es el despojo, ¿cierto? O lo que tiene que venir en un proceso unilineal después del despojo, ¿sí? Sino como lo plantean ahí en el texto, ese continuum entre el despojo y lo comunal, ¿cierto? Y lo común, ¿sí? Entre procesos de despojo y comunalización, y procesos de comunalización. Y también una visión muy ampliada de despojo, donde aparecen las dimensiones simbólicas, materiales, legales, socioambientales. Lo socioambiental ha sido trabajado más recientemente, pero aquí aparecen muchas más cosas, ¿sí? Políticos, legales, de nuevo insisto, simbólico, una visión muy ampliada del despojo que pues bueno, que hemos venido criticando desde hace un buen rato, las visiones más cerradas, clásicas, y que uno sigue viendo que son las visiones pues, que ordenan muchas luchas, que ordenan también, por supuesto, muchas instituciones y acciones institucionales, ¿cierto? Y que por eso es clave esta imaginación conceptual, también como una imaginación conceptual y política, para ampliar este tipo de concepciones nuestras sobre el despojo y sobre lo común. Eso sobre el primer punto. Yo podría decir unas cosas más sobre el punto de método, pero insistir muchísimo con lo que decía al puro principio, ¿no? Yo creo que es un libro para públicos muy diversos, y eso es claro, ¿sí? Y de nuevo, insistiendo mucho, yo vengo de un campo que al ver esto sentía también muy cerrado todavía, ¿no? Y como en esos volúmenes, en esos dossiers, donde son los mismos con las mismas, aquí veo una cosa mucho más amplia, a pesar de que venga de un mismo lugar institucional, que es el Instituto Pensar. Bueno, lo segundo, ya lo mencionaba Maite, y es esa relación compleja entre lo estatal y lo común, ¿no? Y es bueno, este libro insiste, como buena parte de la literatura profundiza en eso, en que, pues, no son sinónimos, ¿sí? Lo estatal y lo comunal no son sinónimos, ¿cierto? Y eso lo han planteado, pues, una larga literatura ya. Pero creo que va más allá de eso. Por ejemplo, el texto de Carlos Arturo y de Marta Márquez, ¿sí? Van y profundizan un poco eso, muestran también lo comunal producido desde el Estado también, ¿sí? Muestran en efecto que entonces, que no es que, al igual que no hay que pensar en esa oposición ya entre lo comunal y el despojo, tampoco entre lo comunal y el Estado, que era lo que insistía Maite también. Y por esa vía, tampoco lo comunal es sinónimo de lo colectivo, tampoco de lo público. Y no solamente no del Estado, sino tampoco de lo público y de lo colectivo. Y varios capítulos del libro muestran eso, ¿sí? Y el conjunto del libro muestra eso. Y yo creo que eso se puede enfatizar e insistir mucho más, ¿no? Hay unas discusiones importantes también, pero en efecto, no solo cómo lo comunal es construido, sino cómo lo colectivo, ¿sí? Cómo lo público es construido y cómo entran en disputas también. ¿Sí? ¿Cómo pueden entrar en disputas ciertas materializaciones y nociones de lo público con ciertas de lo común y lo comunal? Y aterrizando esto un poco más, yo creo que esto es central para la coyuntura que estamos viviendo, ¿sí? Donde en esta coyuntura política, no precisa, de este nuevo gobierno, ¿no? Del gobierno del cambio, ¿cierto? En esta coyuntura que estamos viviendo, claro, lo que decía Maite es mucho más evidente. Eso, pues, mucha gente de organizaciones, de colectivas, de colectivos, está ahora como funcionarios estatales, ¿sí? Y en ese sentido, pues, pucha, caramba, ¿cómo pensar eso en este contexto? ¿Cómo actuar sobre eso en este contexto? ¿Cierto? Y creo que las organizaciones están en ese debate, ¿sí? Y ustedes, mucho más que yo, muchas personas acá lo saben mucho más que yo, ¿no es cierto? ¿Cómo están en ese debate? ¿Sí? Y por eso digo que esto es clave, estas discusiones son claves en esta coyuntura política particular. Por ejemplo, hay frente a un tema, la segunda parte de este libro, que es el tema de la paz, ¿cierto? Entonces la paz que aparece como ese gran, ¿no? Bien público, estatal, colectivo, ¿no? Como aquí en el libro hay una cantidad de planteamientos que ponen a desestabilizar eso, ¿sí? Y también que nos hacen pensar ahí como diría el texto de Sánchez también, de Tatiana Sánchez, de esa paz insubordinada, ¿no?
de esas distintas visiones de paz que no son esta paz totalitaria, no dije paz total, pero que pueden llevar a una visión eso, en efecto, totalitaria. ¿Sí? Y ahí creo que este segundo punto lo dejo más para la discusión, ¿no? Porque estamos, que es lo difícil del análisis coyuntural, estamos diciendo algo que puede estar cambiando fácilmente, ¿no? Y que sobre todo, pues, un llamado de atención, pues, no para la academia ni desde la academia, es un llamado de atención que está ocurriendo ya desde todos lados, ¿no? ¿Sí? En menos de nada en estos días, este fin de semana, el 2-3 de diciembre es la gran convención nacional campesina. Sí, el viernes empieza. El viernes en la Universidad Nacional de Colombia, la universidad pública, ¿no? Y ahí el Estado participando en eso, ¿no? ¿Sí? Ahí hay una cantidad de cosas, bueno, que dejaría yo para más adelante. Y se me puede estar yendo el tiempo, entonces tengo que ser más esquemático ahí. 2 puntos más, decía que eran 4. Ahora voy para el tercero y para el cuarto. El tercero, la dimensión territorial de este trabajo. Pero antes de insistir en la dimensión territorial, es lo espacial. ¿Sí? Que a mí me parece clave antes de hablar de territorio. Lo que está en el fondo aquí es la discusión de espacio que es clave, ¿sí? Porque además, una buena parte de los textos, ¿sí? No son lo que estamos acostumbrados a pensar como los territorios en Colombia, ¿no? Como esos lugares distantes, lejanos, de la Colombia profunda, ¿no? Una buena parte de los textos están eso, desde la literatura, desde zonas de frontera, desde la zona urbano-rural de la zona de Bogotá, desde la academia, por ejemplo, que eso también me pareció tremendo, desde las universidades, ¿sí? Y ahí, en todos esos textos, ¿sí? Hay, siento yo, un análisis espacial, no solamente etnográfico e histórico, como resaltabas tanto, sino un análisis espacial en el sentido que es un análisis situados desde lugares muy concretos, pero también tratando de entender esos lugares particulares. ¿Sí? De nuevo, desde los libros, las universidades, la frontera como lugares mismos que pueden ser entendidos en términos especiales. ¿Sí? Entonces, antes de insistir en el territorio, quería señalar eso. Pero ya, yendo más concreto a esa dimensión territorial, ya algo que mencionaba, y es aquí no hay una idea que uno sentía en trabajos cuando se empezó a discutir de esto, no solo romántica de lo común y lo comunal, sino también de los territorios alejados. ¿Sí? Una mirada muy romántica a los territorios. Este libro no hace eso. ¿Sí? Los capítulos que incluso que trabajan de esos lugares no cercanos a Bogotá, por decirlo así, no hacen eso, no tienen esa mirada romántica, creo yo. Bueno, ahí puede haber discusiones, apreciaciones sobre ciertos capítulos, pero creo que en efecto no hay esa idea, y no hay esa idea de que uno ve tan así dentro de ciertos sentidos comunes, ¿sí? De los territorios como algo por allá, ¿sí? De los territorios a donde van los funcionarios, ¿no? Los territorios como lo más lejano de Bogotá. Lo siguiente dentro de esa dimensión territorial, clave esa idea que para mí conecta mucho con toda la discusión de despojo más interesante, y es el territorio como el sostén de la producción y reproducción de la vida. ¿Sí? Y ese énfasis desde el principio del libro y en varios capítulos, ¿sí? Que hace ver de eso el territorio y lo territorial de manera mucho más compleja, ¿sí? Y de manera conflictiva también. Es que hablar de producción y reproducción de la vida, como insistías, es hablar de conflictos, ¿sí? Lo siguiente también es la dimensión productiva de territorios de lo comunal, de la comunalización. Es decir, lo comunal, la comunalización, produce territorios. ¿Sí? Los territorios no están dados. ¿Sí? No son espacios dados. No solo no están lejísimos de Bogotá, sino que no están dados y son producidos por esos procesos de comunalización. Ahí también insistiríamos. Los procesos de despojo también producen territorios, ¿sí? También producen ecologías muy particulares, ¿sí? ¿Sí? Producen arreglos, producen relaciones ambientales muy particulares. ¿Sí? Y yo creo que hay que siempre insistir en esa visión productiva y no como algo positivo, ¿sí? Esa visión productiva tanto de los procesos de despojo como de comunalización, de ambos, ¿sí? Cómo produce
qué producen, qué territorios, qué ecologías producen, qué espacios producen. ¿Sí? Es lo que hay que estudiar. Y algo pues que de pronto Maite quisiera profundizar más, porque ella trabaja muchísimo eso, y es ver no solamente la comunalización en territorios producidos, ¿cierto? Sino enfatizar mucho más, y de pronto estamos hablando mucho con palabrejas, ¿no? ¿Sí? Ver la territorialización, ¿no? Los procesos de territorialización, la relación entre comunalización y territorialización. ¿Sí? Ya me enrollo con las palabrejas. ¿Sí? Eso sería respecto a ese tercer punto. Y lo último, algo que es más borroso todavía para mí, con esto cierro, y es, aunque no aparece explícitamente en el libro, ¿cierto? Yo creo que está ahí, y es lo afectivo, la dimensión afectiva. ¿Sí? Siento yo que no aparece como podría aparecer más fuertemente, ¿cierto? Esa dimensión afectiva. Ahí están todos los materiales para pensar despojos y común desde esa dimensión afectiva, ¿cierto? Desde esa relación más tan poderosa entre lo afectivo y lo político, ¿sí? Que es algo en lo que viene insistiendo, pues, eso, no solamente lo que se llama el giro afectivo en las ciencias sociales desde hace unos 10 años, ¿sí? Y que es fundamental, que se relaciona, por ejemplo, también con una visión no racionalista o no como entendemos la razón en términos de los comunes y la discusión de donde venía Austin. ¿Sí? Que entonces es un asunto de acuerdos no institucionales, pero de acuerdos muy racionales de todos modos. Y de nuevo, hablar de lo afectivo es hablar de lo político de una manera mucho más compleja de lo político también. Y lo afectivo no como lo distinto de lo material, ¿sí? Porque este libro insiste mucho y tiene una perspectiva material, siento yo, sobre la comunalización y también sobre el despojo. Y por esa vía yo también insistiría. Entonces, es ver lo afectivo como material, ¿sí? Como esa relación compleja entre lo material y lo afectivo también, ¿sí? Lo afectivo, pues, es material si lo pensamos desde además eso, desde muchas de las posiciones también del giro afectivo y del nuevo materialismo. Y creo que ahí hay muchas cosas muy potentes que surgen de leer eso, los capítulos del libro tan detallados, tan cuidadosos, eso, que no se quedan simplemente en discusiones conceptuales, que están situados, ¿sí? Y desde esos lugares particulares tan diversos, pues cómo nos hacen pensar en esa, de nuevo, en esa relación entre lo afectivo, lo material, lo político. Y bueno, sí, no, por ahí dejaría con esos cuatro puntos. Espero no haberme extendido tanto y haber sido muy esquemático. Sí, pues muchas gracias. No, yo creo que así está bien. No, muchas gracias por lo que nos han dicho del libro. O sea, creo que nos intuíamos algunas cosas, pero creo que o sea, le encontraron como la potencia que tiene, ¿no? Que creo que no nos había dado a nosotras tiempo como para encontrarle esa potencia. Realmente no, o sea, como producirlo, pero claro, escuchándolos nos dan todos esos insumos para pensarnos ese libro de manera más, no sé si potente, sí, como lo que pasó con tu libro, sí, como que se fue dando y entonces se podía hablar de él desde muchos lugares y podía permitirnos ver muchas cosas. Entonces, pues gracias de verdad por haber estado aquí, por haber hecho estos comentarios. No sé si el público quisiera hacer alguna pregunta. Ay, no, iba a decir antes que estoy maravillado de tener el libro en físico. Sí. Lo leímos en PDF y está fresquito, recién salido del horno, y es una maravilla, de verdad. Pues yo de pronto soy muy vieja escuela, pero es una maravilla poder tener los textos en físico, tocarlos, verlos, quedó muy bonito además. Entonces, también para que invitarles a que lo compren, ¿sí? También si lo piratean está bien, si lo bajan, lo que sea, pero que lo compren y que se den el gusto de leer lo que yo, eso es claro, yo no he dejado de
de hojearlo desde que lo tengo. Yo quiero hacer un comentario. Pero antes solo con lo que dijo Julio de la... Y está linda la portada. Sí, o sea, fue negociar, ¿no? O sea, fue como decir, nosotros queremos esto y intentábamos mil cosas para mostrar que era lo común, ¿no? Y no se entendían hasta que nos hicieron este diseño que fue lindo, pero al principio era como muy cliché, era como súper folclórico, entonces era, no, nosotros sí, lo común es esto, pero no es tan folclórico, entonces esto también es producto de una negociación con la editorial para que nos entendiera qué era lo que queríamos, porque a veces graficar lo común es muy complicado. Sí, hablar de ella es difícil, graficarlo. Sí. No, yo quiero agradecer una muy buena lectura, o sea, de verdad, quedo muy satisfecho con las perspectivas que muestran del libro, creo que es honesto, aciertan en un montón de puntos y hacen visible, y para que va mi comentario antes de abrir preguntas, si las hay en el chat o para el público. Hace rato estamos en mora y creo que esta conversación nos reta al equipo y a quienes quieran participar en adelante de un proyecto de libro que quizá quisimos que fuera un dossier en algún momento, donde explicitamos las diversas relaciones entre el despojo y lo común. O sea, ambos hicieron referencia, Maite logró notar muy bien cómo hay una imagen de lo común como aquello que es despojable, digamos, como el efecto del conflicto, o sea, solo donde el conflicto llega a destruir lo común, y hay una que quizá, digamos, es herencia de la idea de los terrenos comunes despojados, sí, como la pinta Marx, y también hay una idea de lo común, del despojo como condición de posibilidad de lo común, en el sentido de que para poder hacer una inscripción de lo común necesitamos hacer despojo, ¿cierto? Creo que esas son las dos, pero hay otras formas. En el caso concreto, lamento que pueda citar mi artículo, porque el artículo con Marta, porque ahí apostamos por una figura adicional de esa relación, y es cuando lo común y el despojo son idénticos, que es un poco lo que pasa en el proceso de construcción de lo que se llama en nuestro artículo el común profesional de la filosofía. Logra establecer un modo de ser filósofo colombiano que nadie puede ocupar. Es lo común a la filosofía es que no se puede ser filósofo colombiano. Entonces aquí es un punto de identidad. En el curso exploramos algunas otras relaciones posibles entre lo común, y creo que estamos morosos de escribir esos artículos. Tenemos un borrador de dossier de eso, pero de cómo es que la relación entre común y despojo no son solamente lo común como lo único despojable, o lo común, o el despojo como condición de posibilidad de lo común, sino que además de esa identidad hay algún par más que trabajamos en alguna sesión del seminario del doctorado en torno a cómo son esas relaciones entre esos dos conceptos, que en cada modo de conectarlo muestran un tipo de aspiración metodológica, un tipo de vinculación con lo empírico y unas apuestas políticas específicas que creo que en eso también los comentarios fueron muy acertados. Como es que se acerca un poco a esa noción como hemos apropiado en el instituto la noción de transdisciplinariedad, como la necesidad de poner en juego lo político para poder terminar de ajustar todos los problemas epistemológicos y metodológicos, digamos, no terminan de pesar del todo y de ajustarse si no hay una expresión política, es decir, una pregunta por lo común, una reflexión en torno a cómo se visibiliza, cómo fortalecemos, cómo producimos lo común, digamos, como el sentido mismo de la política, en torno a una pregunta transdisciplinar que tiene que ver con eso, con lo que cerraba Maite, acerca de cómo participamos como investigadoras en la construcción del común. Gracias de nuevo por esa tremenda lectura. Yo quisiera agregar, antes de darle la pregunta al público, algo, y es que el libro sí que tiene una dimensión feminista. O sea, no solo porque hay capítulos como el de Elena y el de Tatiana que sitúan la cuestión, la relación entre el feminismo, una lectura feminista de los comunes, sino porque realmente creo que somos investigadoras feministas, entonces hay una epistemología feminista que atraviesa la producción del libro y las reflexiones. Yo creo que pensar
planteabas como en el cuidado de la vida y de qué tipo de cuidado y de qué tipo de vida, es una apuesta feminista, de pensar el territorio y la relación de, o cómo territorializar lo común, ¿sí? O cómo emerge estos procesos de territorialización, parte de una perspectiva feminista, que no es porque haya hombres actuando y territorializando, sino porque es una apuesta que rompe con esta forma patriarcal, masculina de ver el territorio, la vida, lo político. Entonces, sí creo que nuestro libro, aunque no es todo femenino, o sea, no está el feminismo implícito, explícito, está implícito, lo cruza permanentemente, y creo que eso es un aporte importante porque pues emerge de las reflexiones que tuvimos en el grupo con Juliana, que si bien Juliana pues trabaja de una manera más amplia, pero con Tati, con Elena, con Marcela, así como que, con Marta, la Marta misma, que nos ha llevado así como a pensar cómo reforzar esta idea, porque veníamos de esta escuela de Silvia Federici que nos da unas pistas, pero pero ya cuando empezamos a escribir quizás eran insuficientes. Entonces, como el caso de Elena, como poner en diálogo a Silvia Federici con Rancière. Entonces esto era como, sí, como intentando a Tatiana leer, también a Silvia Federici con estas mujeres que están trabajando la paz, la perspectiva feminista de la paz. Entonces como que eso nos abrió muchas posibilidades también para fortalecer, ¿no?, esta dimensión feminista de los comunes y verlo como otro posible libro. Otra posibilidad. Yo quería agregar una cucharada porque había algo con respecto a eso que creo que me había faltado hacer énfasis, y es pues que el libro, y por algo supongo que fue el nombre, ¿no? Pues le apuesta a darle un papel central digamos, a la construcción de vínculos y al mantenimiento y cuidado de los vínculos, y creo que eso es, digamos, creo que eso es fundamental, es decir, ubicar lo común es entre, no en los sujetos. Entonces creo que ahí hay un elemento, digamos, creo que fundamental, y sin duda ahí hay un diálogo muy fuerte con el feminismo, o hay una deuda con el feminismo bien importante, y que creo que ahí quizás en esa apuesta metodológica es donde también yo veo como una apuesta política, es decir, como le vamos a prestar atención a los vínculos porque los vínculos importan, y de alguna manera la producción de lo común también desde procesos organizativos le presta atención a los vínculos porque los vínculos importan. Y creo que en esa lógica, digamos, hay una tensión permanente con ciertas formas de cosificación, digamos, ligadas pues al capitalismo y al extractivismo, digamos, que es como ustedes plantean rupturas, planteamos vínculos, ¿no? Digamos, permanentemente hay y creo que esa apuesta etnográfica de ¿qué miramos? ¿Qué miramos es importante? O sea, creo que ahí hay un ejercicio bien importante, o sea, lo metodológico, qué estamos contando, qué estamos narrando, cómo se está produciendo formas de ejercicio político en esos bordes, en esas márgenes, en esas grietas, prestarle atención, por pequeño que parezca. Creo que es una apuesta política bien valiosa, y tiene que ver nuevamente, pues yo ahí sí, para mí esa idea de Gleiber, que la retoma de Turner, de que lo político es la disputa por lo que es importante, creo que ahí es bien valiosa, digamos. Bueno, lo último antes de darle. Creo que otro tema que creo que nos cruza, aunque tampoco se ve mucho, es el tema de la apuesta por leer los movimientos sociales desde lo que tú estás planteando, no como una organización que lucha por algo concreto y como en un tiempo específico y con unas puestas y unas acciones, unas estrategias muy claras, no. O sea, creo que todos los capítulos muestran esas luchas del día a día, en las grietas, ¿sí? Y para nosotras fue muy importante también leer a Raquel Gutiérrez, porque ella dice, una de las cosas que propone para entender los comunes es, hay que trastocar esa idea que tenemos esa lectura que hacemos del movimiento social, ¿sí? Hay que pensar en cómo hay estas luchas cotidianas, diarias, que también hacen parte de lo que podríamos pensar como movimiento social. Creo que el libro lo evidencia, ¿sí? Esta apuesta por pensar lo político, la acción política. Y ahí, perdón, también Sí, yo metería, para insistir eso, que no, ahorita que mencionas, por ejemplo, el artículo de Elena Sutasham,
y pasa en otros artículos, no hay fórmulas, ¿cierto? No están dadas ya las fórmulas y no están atados a esas fórmulas conceptuales, ¿cierto? Que entonces se queda uno en este marco y punto, sino a partir del problema empieza a explorar eso, otros marcos, otras referencias, que yo creo que la gente que ha trabajado más detalladamente todo el tema de lo común, ¿sí? En los últimos años, se ve abocada a eso, ¿no? Porque se ha abocado justamente los vínculos, ¿sí? Justamente hablan de eso, ¿no? De estar siempre experimentando y ensayando cosas nuevas, ¿no? Entonces me parece clave eso, resaltar que no hay una receta ya en el libro. Creo que en el sentido en que es un segundo capítulo de investigar la intemperie, digamos, que investigar es un capítulo y este es otro capítulo, creo que tiene que ver buena parte con eso, que mucho del modo en que trabajamos en el instituto es que a pesar de que se leen estos grandes referentes teóricos y los discutimos en seminario y esto, siempre estamos arrancando desde digamos, aquello con lo que nos involucramos para ver qué sale. Y muchas veces en la redacción de estos capítulos es no sé cómo voy a meter el rollo en lo común. O sea, la Tatiana se ríe acordándose de cosas, pero claro, es este drama y Elena, que es como, sí, pero no, deje que eso aparezca. O sea, es como ese gesto de dejar que las discusiones con los colegas vayan acercándonos, porque el problema va a llegar, hemos leído los referentes teóricos, pero métase que ahí vamos avanzando. Creo que eso se nota mucho en ese comentario que acaba de hacer usted, Julio, y es como en el ahí vamos viendo, que es un poco como ha sido nuestra relación. Yo por eso insistía tanto al comienzo, a pesar de que hay unas tradiciones intelectuales detrás de estas reflexiones sobre lo común, lo que en realidad fue fundamental fue, venga usted, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo lo hace? Yo hago esto y ahí vamos teniendo los conceptos y bueno, ya. Preguntas, comentarios para que nos robemos nosotros. Bueno, yo quisiera primero dar las gracias a los dos, de verdad, yo siento que este libro lo empezamos a leer, lo empezamos a escribir hace 2 años. ¿Cómo lo acaba de decir? Este libro lo empezamos a escribir hace 2 años y yo siento que en los CIDES, como en los diferentes ciclos justo de producción del libro, nos enamoramos y nos desenamoramos del libro muchas veces. Entonces yo creo que oírle los comentarios de verdad también me hace reenamorarme del texto del libro. Y yo quisiera resaltar algo que tal vez, o sea, que ustedes resaltan, pero que tal vez no se evidente en el libro mismo, en los capítulos, y es el quehacer mismo feminista que está detrás de la producción del libro. Y es que si bien está ahí presente los diferentes feminismos pues en lo que se conversa en el libro, creo que también el libro es el resultado mismo del quehacer feminista en la práctica del día a día del instituto. Y yo creo que eso es de verdad una de las grandes fortalezas de cómo se produce conocimiento desde un espacio como el instituto. Es que muchas de nosotras cuando llegamos, de verdad, cuando me dijeron que tenía que dar una clase sobre los comunes, o sea, de verdad no tenía ni idea. Y es justamente a partir de la generosidad, solidaridad y complicidad que se desarrolla en las relaciones que no solamente empecé a aprender, sino que empecé a cuestionar también y a construir conocimiento. Y creo que este libro es eso, es parte del quehacer feminista de los espacios del instituto y que nos permite tener un libro como este. Así que muchísimas gracias. Pues a cada persona que participó en el seminario, pero María Fernanda que se lo montó al hombro y bueno, quedó precioso. Gracias. No, gracias. ¿Alguien más quiere comentar? No, yo, más Sí, no, quisiera resaltar que ahora que les escucho la lectura, muchas gracias por esa lectura. Tal vez estoy aterrizando en lo que nos está mostrando el libro sobre el quehacer académico del instituto, y es un poco cómo esa praxis es una praxis vinculada a los movimientos sociales, con la construcción de lo social, como ustedes también lo mencionaban, desde la agencia política cada una de nosotras y cada uno de nosotros, es decir,
pues aquí muestra también militancias, sí, militancias de larga data, desde los feminismos, pues desde el trabajo en la Comisión de la Verdad de Tatiana, que es muy importante porque son aportes que desde la praxis académica se están haciendo procesos políticos, ¿sí? Y yo siento que eso quedó plasmado acá, o sea, por ejemplo, lo de María Fernanda con Trujillo, lo de Juliana, o sea, no es un ejercicio académico del escritorio, porque incluso reflexiones desde la filosofía nos están dando cuenta pues, de coyunturas políticas muy importantes como esta de las relaciones colombo-venezolanas y lo que significa también en estas relaciones toda la construcción de ciertos imaginarios y esas cuestiones que tienen, digamos, una incidencia en procesos políticos reales, coyunturales, digamos, contextos sociohistóricos en los que estamos situados como actores políticos desde la academia. Lo que yo veo y que un poco siempre a veces he sentido ese vacío, ¿no? El papel político de la academia, pues, ¿dónde está? Siempre he sentido un poco ese reclamo desde mi propia reflexión y desde mi propio quehacer, pero veo ahora que ustedes nos muestran su lectura, pues que en cada uno de los capítulos lo que hay ahí es realmente un compromiso político. Nuestro papel como académicos, pues, frente a una realidad social y un poco cada uno de los casos que se abordan en el libro, pues si tienen algo en común, es ese carácter, pues bueno, estamos hablando de la construcción de lo común en el ámbito familiar, o sí, estamos hablando de la construcción de lo común en el espacio público, en lo que es la producción del territorio, en lo que es también las narrativas que se van consolidando. Entonces, pues en el trasfondo también está ese carácter político. Pues gracias a la lectura de ustedes volvieron a hablar del libro. ¿Cómo se trata? En los años. Yo quería decir algo que es muy cortito y es que creo que la pregunta que está en el fondo pues, de muchos de los textos es ¿cómo se hace? Y esa es una pregunta que se hace diariamente la gente que está construyendo, buscando cómo le mete oxígeno a la vida, ¿sí? Y creo que esa es una pregunta que digamos que no viene de la academia, creo que es una pregunta, ¿sí? Es cómo es que la gente está haciendo para lograr mantener, para lograr crear cosas en medio de tantas violencias, tantas inequidades, cómo lo logran, ¿no? Y creo que cómo es que logra construir tejido social, cómo es que logra pensar alternativas, cómo es que logra reconstituir confianzas, cómo es que logra imaginar nuevas cosas, y creo que y cómo eso lo hacen pequeño, ¿no? Es una cuestión, pues, que yo siento que es la misma pregunta con la que yo me encuentro cuando, pues, trabajo con la gente con la que vengo trabajando en Nariño, ¿sí? Es ¿cómo le hacemos? ¿Cómo hacemos para que esta cosa mejore? En palabras muy simples. Entonces, yo sí siento que ahí se nota esa experiencia de militancia, que no es una pregunta académica, sino que, pues, que uno la responde con el lenguaje académico, etcétera, pero a la larga lo que quiere es poder decir, vea, esto nos sirve, esto es útil, esto nos permite, ¿sí? Esto de pronto no tanto, ¿sí? Esto trae tales efectos complicados, ¿no? Que son preguntas en últimas que son de orden muy del horizonte a largo plazo, pero muy pragmáticas también, como de aquí, del quehacer. Porque son las preguntas por la vida misma, ¿cierto? Y por una vida digna, ¿no? Por vivir de unas maneras y no de otras, ¿sí? Que yo creo que articula muchas de las cosas que hemos discutido y a lo que lleva el libro, ¿no? ¿Sí? Desde la aproximación feminista tan fuerte, el quehacer feminista, ¿sí? que termina en este libro, ¿sí? Hasta la pregunta relacionada con eso por los vínculos, la pregunta y el lugar de la militancia acá, ¿no? Que lo insistías tú en los comentarios, Mike, y es
no es cualquier vida, ¿no? Sino por cuál vida se está luchando, ¿sí? ¿Cuál vida queremos producir, reproducir? ¿Sí? Entonces, no es nada abstracto esto, es todo lo concreto posible, ¿no? No en cualquier momento. Hablaba yo de la coyuntura de este nuevo gobierno, pero esa coyuntura en una más amplia, ¿no? Donde lo que se está discutiendo es, pues, la vida misma en este planeta, ¿sí? Y cómo hacemos para mantener la vida de ciertas maneras, ¿sí? Y creo que a eso apunta, sin duda alguna, un trabajo como este, las conversaciones de este libro, ¿sí? Sobre, pues, qué es lo común. O sea, porque la gente sigue luchando, le sigue metiendo con tanta fuerza y hasta arriesgando todo, y hasta arriesgando la vida material misma, la vida física, ¿sí? Porque no hay, o sea, lo que está en juego no es cualquier cosa, ¿sí? Y una vida es entendida desde vínculos, no entendida individualmente. Una vida entendida no solo como una cuestión energética, ¿sí? Lo que obsesiona ciertas miradas en este momento de catástrofe que estamos viendo, de producir energía para ciertas máquinas, animales, ¿sí? Para que esta vaina, ¿sí? Para que la acumulación del capital siga siendo posible, ¿no? Entonces, sí, como que no es cualquier cosa, no es una cosa menor. Eso explicará por qué lo común está como de moda. No, la última cosa es que el libro pandemia. O sea, creo que estamos en la porque fue el momento más duro del encierro, del pánico, de la paranoia, de la desesperanza. Y creo que Fue en el encierro que escribir el libro también fue un llamado a la esperanza, porque mientras se producían textos sobre la necropolítica y todo lo que significaba la pandemia, nosotros estábamos escribiendo algo sobre lo común. O sea, también esa era como una grieta de esperanza en medio de todo eso tan terrible que se nos vino encima y creo que el espacio que logramos construir en torno a la conversación del libro fue un espacio súper valioso. También para sí, para unas partes. Sí. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. De verdad, fue muy, muy emocionante y grato tenerlos aquí, tenerse. Nosotros que ya hemos compartido muchos espacios. No, gracias. Muy grato, de verdad, y muy esperanzador en nuestro libro. Que se tomó el tiempo de leerlo con el curso que lo leímos. Sí. Y bueno, muchas gracias a quienes nos Y hay acompañaron hoy. preguntas en el chat, ¿no? Hay preguntas en el chat. ¿No? Listo, perfecto. Venga, Gracias. Gracias.